Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a iniciar clases por el medio virtual debido a que por motivos de salud no puedo estar haciéndolo de forma presencial. Entonces agradecerles de antemano su colaboración, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la clase que teníamos para el día viernes de la semana pasada. Vamos a ver este día eh, la clase de bases de la medicina preventiva, que como ustedes saben es muy importante para la materia que nosotros estamos recibiendo, dado que nosotros tenemos que saber desde lo principal, desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿verdad? Como ustedes saben, mi nombre es la doctora Sorely Marciales y voy a tener el gusto de impartirles este día el tema de bases de medicina preventiva, la misión y la visión, que ustedes ya la conocen de la universidad, y ahorita nuestros valores, que son los que vemos cada mes. El valor de este mes es el de excelencia. Y nosotros recordemos que somos los que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Ahora, iniciando clase como tal, bases de la medicina preventiva, los objetivos son conocer los diferentes periodos de la historia relacionados con la medicina preventiva. En segundo lugar, tenemos identificar cada cultura y los aportes que han hecho a la evolución de la medicina preventiva. Definir el concepto de medicina preventiva. Ahora, entre los antecedentes históricos tenemos que la prevención de enfermedades y el fomento de la salud constituyen un cúmulo de saberes y de actividades numerosas en la tradición médica. Entonces, esto es que desde tiempos remotos el médico y el ser humano siempre se ha preocupado por tener acciones preventivas en contra de las enfermedades, porque siempre hubo personas o científicos de cada época, seres pensantes que se empezaron a fijar que si teníamos, por ejemplo, una condición o una enfermedad, habían formas de evitarlo. Desde tiempos ancestrales, inclusive en la Biblia, si ustedes pueden referirse o se acuerdan de sus conocimientos religiosos, tenemos que desde las leyes de Moisés inclusive ya prohibían comer carne de cerdo o comer carne de animales que tuvieran pezuñas, o sea, que tuvieran partidas las patitas como solo en dos deditos, porque con esto evitaban ciertas enfermedades que daban ese tipo de animales al consumir sus carnes. Ahora, históricamente la medicina no comenzó como una ciencia, sino como una profesión práctica y su fin era curar. Esto lo dice Félix Martín Ibáñez. Ahora, mostrarles, ¿verdad?, que la medicina preventiva siempre ha estado desde tiempos ancestrales y siempre se ha manifestado desde chamanes, hechiceros, sacerdotes, brujos, curanderos, sobadores, que nosotros aquí en el país, de hecho, todavía tenemos muchas personas que realizan este tipo de prácticas y se llaman etnoprácticas, que quiere decir que son prácticas propias del lugar. Entonces, algunos ejemplos que nosotros podemos tener de cosas que se realizan en el país, por ejemplo, es a los sobadores, que cuando tienen las personas fracturas o tienen algún problema de huesos, realizan este tipo de prácticas como la que pueden ver en esta primera imagen, pero muchas veces terminan dañando más a las personas que si lo curasen. De ahí también podemos tener otro tipo de prácticas que se dan bastante en el Hospital Bloom.
Como por ejemplo, llegan los niños que dicen de que se les ha bajado la mollera, que son cosas que normalmente las personas, cuando los niños tienen diarrea, hay una deshidratación y las fontanelas tienden a bajarse y las personas dicen que se le ha bajado la mollera. Lo llevan donde los curanderos o donde los sobadores y al hacer succión de la fontanela pueden provocar hemorragias cerebrales severas y por eso tenemos también muertes infantiles. Ahora en día se ha cambiado bastante esto, pero no deja de ser una práctica que día al día todavía nosotros hemos tenido problemas con eso como médico, ¿verdad? De ahí comentarles, ¿verdad? Que la medicina preventiva ha tenido eh, en el inicio de todo esto, se mencionaba que las enfermedades eran un castigo divino. Entonces aquí en esta diapositiva podemos apreciar cómo desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Se les da diferentes toques a la medicina preventiva en diferentes países, en diferentes sociedades, en diferentes épocas y generaciones. Por ejemplo, en China, el enfoque preventivo ya se hacía desde el año 2650 antes de Cristo y ellos publicaron un libro llamado Nei Qing, el cual daba métodos de cómo tratar la viruela, que fue una enfermedad que afectó gravemente a la mayoría de la población mundial y hubieron muchas muertes hasta que posteriormente se fue introduciendo la vacunación y logramos su erradicación en el año 1980. Pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Igualmente en la civilización egipcia, en los hebreos, lo que yo ya les estaba mencionando de la ley mosaica, que es la ley de Moisés, en el primer libro que se escribió en Levítico, ahí también ya daban formas de cómo poder tener ciertas medidas de prevención para evitar el contagio de ciertas enfermedades, incluyendo la lepra, que ya fue donde se fueron haciendo las primeras cuarentenas, que fue la forma en la que evitaban el contagio de esta enfermedad. Aparte de eso, también tenemos que en una época la medicina inicialmente la veía todo el ser humano como castigo de los dioses, que era aire de pecado, de impureza del hombre. Inclusive en ciertas dinastías o en ciertas sociedades, la menstruación de la mujer se consideraba como una impureza. Con el tiempo, ¿verdad? Se fue viendo que era algo totalmente fisiológico y normal. Ahora, nosotros hemos ido viendo cómo desde tiempos antiguos se fueron también reorientando los métodos de curación y los métodos de prevención y se fueron adaptando con las investigaciones que se fueron haciendo desde tiempos antiguos hasta la actualidad, porque como ustedes saben, la medicina siempre es cambiante, la medicina no es estática. En la medicina nunca vamos a ver que 2 más 2 es 4. En la medicina siempre vamos a tener efectos diferentes y vamos a tener respuestas diferentes porque tenemos diferentes efectos para diferentes pacientes. Nunca una persona va a ser igual a la otra. Entonces, las medidas preventivas sí nos pueden apoyar con la mayoría de pacientes que tengamos, más los tratamientos no pueden ser efectivos para todos los pacientes. Entre la cultura egipcia, la babilónica, la hebrea, la griega y la islámica, también entre ellos, ahí inició como el rol de los médicos y los médicos no eran propiamente solo personas que se dedicaban a curar, sino que también eran sacerdotes. Entonces la medicina en un inicio se veía como algo propiamente religioso. Aquí quiero hacerles mención de esta persona que es Aclespiades, que fue en la época griega
el primer como médico, digamos así, que fue eh, uno de los primeros que se acercó a la medicina moderna. O sea, él tenía las teorías de que las enfermedades no eran castigo divino, sino que ya propiamente eran como seres microscópicos que ya venían a partir de otros microorganismos vivientes súper pequeños que llegaban, infectaban y contaminaban a las personas con enfermedades. Ahora, al ser esto una de los primeros acercamientos a la medicina moderna, a esta teoría de Asclepiades se le denominó la teoría atomista y fue de los primeros que nosotros podemos decir que tenían todo como más cercano a lo que nosotros estábamos haciendo ahora en día. De ahí tenemos el término de la cuarentena. La término de la cuarentena se inició a partir del año 1348 a aplicarse en Europa por la enfermedad de la peste negra. Como ustedes saben, fue una de las enfermedades que a nivel mundial tuvo una gran cifra de mortalidad y aparte de esto, fue una pandemia prácticamente. Esto fue una pandemia y el nivel de contagio era altísimo. Entonces, empezaron a utilizar la cuarentena para evitar los contagios con esta enfermedad. Esta enfermedad se dice que llegó vía marítima desde Europa hacia las grandes ciudades, que inicialmente la cuarentena se hacía en un periodo de 30 días, pero posteriormente este periodo de aislamiento pasó a tener 40 días, que viene del término latino cuarentina, y así fue como se inició a llamársele cuarentena. Ahora, como les mencionaba también, esto también podía ser por los ayunos que se hacían Moisés y Jesús de 40 días en el desierto, pero en este periodo de duración llamado periodo crítico, por Hipócrates, allí fue donde también se inició estos aislamientos. Si ustedes pueden recordar, también nosotros dentro de la cuarentena que hicimos en la pandemia, a pesar de que no fueron 40 días, el término es aplicado al aislamiento como tal. Ahora, el periodo científico durante los siglos XVIII y XIX, personajes y sus aportes. Esto es más que todo historia, pero es para que vayan entendiendo y comprendiendo cómo se ha ido avanzando en la medicina preventiva. El término de medicina preventiva surgió en Estados Unidos y además podemos agregar que con el descubrimiento de la vacunación por Edward Jenner en 1976, allí es donde inicia verdaderamente la medicina preventiva. Y ahí completamos este periodo con los descubrimientos bacteriológicos que realizó Roberto Koch, que aisló el bacilo tuberculoso y también el del vibrio colérico, entre otros agentes o microorganismos que se fueron descubriendo y que fueron teniendo un mejor tratamiento y medidas de prevención. Ahora, como ustedes ya conocen desde epidemiología, John Snow, que es el padre de la epidemiología, realizó un estudio acerca del cólera en 1854 en Londres, porque había una epidemia del cólera y empezaron a notar que el problema era propiamente el agua que consumían, que estaba contaminada con el vibrio cólera. Y ahí era que se daba ya la enfermedad como tal y que había muchas muertes, ¿verdad? De estas personas que salían contagiadas por el consumo de agua contaminada con cólera. Eh, Otro de los personajes importantes que podemos mencionar es Luis Pasteur,
quien realizó trabajos acerca de la rabia y el antrax. Aparte también dentro de la medicina preventiva, Luis Pasteur, si ustedes conocen el término de pasteurización, él fue el que inventó esta técnica que también ha sido parte de la medicina preventiva. En el siglo XX ya tenemos a otras personas que también, y entidades, ¿verdad? Porque ya se fueron creando más entidades que fueron regulando la prevención de enfermedades. En Rusia, en 1917, el Seguro Social hizo obligatorio eh, la educación y la atención en salud. En 1946 fue que se constituyó la Organización Mundial de la Salud, que como ustedes saben es la organización que rige a nivel mundial la salud de todos los países, y aquí en América Latina su filial es la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS. Ahora, las enfermedades transmisibles y todos esos trastornos en 1932, Gerard Domack, él fue uno de los primeros que utilizó las sulfonamidas, que son ya parte de los antibióticos para tratamiento de las enfermedades bacteriológicas. Otro de las menciones importantes que podemos realizar en la prevención de enfermedades transmisibles que atacan en particular a la población infantil es Ender Salk, y saben por qué ellos elaboraron la vacuna contra la poliomielitis. Como ustedes saben, es otra de las enfermedades que aquí en el país han sido erradicadas, pero todo esto no ha sido algo fácil, ¿verdad? Sino que ha sido a base de educación en la población y hacer una cultura de vacunación en el país. Si nosotros no hubiéramos estado apoyando y no siguiéramos apoyando tanto la vacunación, muchas de estas enfermedades, como por ejemplo la viruela, la poliomielitis y también el sarampión, no estarían erradicados actualmente del país. Hace un par de años tuvimos un pequeño brote de sarampión, pero nuevamente cuando se empezó a inculcar la cultura de la vacunación, las personas empezaron otra vez a vacunar a sus hijos y otra vez, gracias a Dios, al momento la tenemos erradicada en el país. Otro de los personajes importantes que podemos mencionar es Gastón Ramón, que preparó los toxoides bacterianos, y a Louis Sauer, que descubrió la vacuna contra la tosferina, que es otra de las enfermedades que ataca frecuentemente a los niños. En la actualidad, no es que esté como erradicada totalmente la tosferina, más que todo en los países de tercer mundo, pero sí, realmente ayuda a que quede con menores síntomas cuando han habido casos o se han detectado casos a nivel de América Latina. Y tenemos los cambios epidemiológicos en el siglo XX. Las enfermedades transmisibles, como ustedes saben, fueron las principales que atacaron a las poblaciones, pero estas enfermedades han ido disminuyendo su ataque en las poblaciones a nivel mundial debido a los avances científicos, y estos principalmente vamos a mencionar cuatro. El primero es la mejoría en el nivel de vida de las personas. El segundo, la aplicación de medidas preventivas generales y específicas. El tercero, la erradicación de las enfermedades transmisibles, como ya habíamos mencionado anteriormente. Eh, el cuarto es la disminución de la morbimortalidad de las enfermedades. Ahora bien, en el caso contrario, en los procedimientos crónicos degenerativos o enfermedades no transmisibles, o sea, todas aquellas enfermedades que son propias de una persona y que no se transmiten, valga la redundancia, eh, esto ha aumentado la esperanza de vida, hay mejores diagnósticos y hay condiciones ambientales, económicas y sociales con las cuales estas personas que tienen enfermedades crónicas o degenerativas no transmisibles pueden vivir y pueden alcanzar una mayor cantidad de años de vida. Entonces, esto hace que al mejorar la esperanza de vida al nacer,
tengamos mejores medicamentos y que estas personas puedan tener vidas más longevas a partir de que se mejoran sus condiciones de vida, pero siempre recordando, ¿verdad?, los determinantes sociales de la salud. Ahora, prevención en salud. ¿Qué es este concepto? Es un concepto dado en 1998 por la OMS que nos dice que son las medidas no solamente destinadas a prevenir la aparición de enfermedad, sino que también disminuye los factores de riesgo y también el avance de estas enfermedades y también atenúa las consecuencias de las mismas una vez que ya tenemos una enfermedad establecida. El concepto de medicina preventiva como tal, que es uno de los objetivos de la clase de este día, es que es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida, promover la salud física, mental y la eficiencia física. Entonces, esto incluiría el conjunto de actuaciones, consejos médicos dirigidos específicamente a la prevención de la enfermedad. Entonces, esta puede actuar tanto para condiciones que son agudas como crónicas. La medicina preventiva, su principal objetivo es promover y conservar la salud y la prevención de enfermedades. El fundamento de la medicina preventiva es la aplicación en los servicios de salud de los principios, las técnicas de prevención para enfermedades específicas mediante actuaciones que inciden sobre las personas. Y finalmente, decir que es una ciencia y un arte, porque como ustedes saben, la medicina siempre es un arte. Y para poder lograr este arte de prolongar la vida de las personas y promover la salud, necesitamos nosotros también no solo hacer medicina curativa a partir de tratamientos, sino que también con las medidas de prevención. Entonces, la medicina preventiva no es sino un área más en las que se incluye dentro del concepto de salud pública. La medicina preventiva siempre va a ser parte de la salud pública, porque esto va a ser finalmente lo que nos ayude a nosotros a dictar normas, a dictar leyes, a dictar recursos, técnicas que nos ayuden a conservar la vida a través de la prevención y no solamente de la curación. Entrando a otro tema, podemos empezar a hablar de los niveles de prevención y atención en salud. Como ustedes ya saben, ¿verdad? La prevención de salud, los niveles tenemos primario, secundario y terciario. Entonces, en la prevención primaria nosotros tenemos el periodo prepatogénico, en la secundaria el periodo patogénico y en la terciaria el periodo postpatogénico o la cronicidad. El objetivo de la prevención primaria, o sea, del periodo prepatogénico, es disminuir la incidencia de las enfermedades. Aquí las actividades que se llevan a cabo son de promoción de la salud y prevención específica de acciones que dañan la salud. Y el nivel de atención, el primer nivel de atención es el más cercano a la población y es el que se denomina de primer contacto, que es el momento en que las personas llegan a las unidades de salud. En la prevención secundaria del periodo patogénico, tenemos que el objetivo es la detección temprana de la enfermedad incipiente. Ay, perdón, estábamos con la presentación. Perdón, continuemos. Ahora, estábamos hablando de la prevención secundaria, que su objetivo es la detección temprana de la enfermedad incipiente. Las actividades que se realizan dentro de este nivel
son el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de las enfermedades, limitando así el daño que se pueda producir en una persona. Y en el nivel de atención se ubica en los hospitales, los establecimientos donde se prestan los servicios relacionados con la atención en medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, psiquiatría, entre otros. La prevención terciaria, que es el periodo postpatogénico, donde ya se da la cronicidad, su objetivo principal es la recuperación máxima de funciones a nivel de rehabilitación. Prácticamente la única actividad que se da en este nivel es la rehabilitación. Y este se reserva su nivel de atención para las patologías más complejas que requieren procedimientos especializados con uso de alta tecnología y competencias subespecializadas. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la prevención primaria, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o de un problema de salud. Entonces aquí se utilizan estrategias para prevenir las enfermedades, para prohibir o disminuir la exposición de un individuo a un factor nocivo hasta niveles que sean demasiado críticos para la salud, que nos pueda llevar inclusive ya a tener un proceso solo de rehabilitación o solo de acompañamiento para la persona en el caso de que se hayan visto demasiado afectados por esta enfermedad que hayan tenido. Asimismo, en la atención primaria, ¿verdad? Se encarga de generar medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud mediante el control de los factores causales predisponentes o las condiciones que nos lleven a enfermar. Si ustedes se fijan, todo esto va como en una cadena donde todo va enfocado a que la persona evite enfermarse en una primera instancia. Entonces, el nivel primario siempre es como dar todas aquellas medidas, hacer propaganda, hacer educación, hacer promoción de la salud para evitar que la persona enferme. Entonces, el principal objetivo de la prevención primaria es reducir la incidencia de las enfermedades en la población por medio de la educación para la salud y la prevención específica de las enfermedades. Entonces tenemos también ejemplos de acciones en prevención primaria, que son la ejecución de los programas educativos, como ya les había mencionado, y también enseñan dentro de estos programas cómo es la transmisión de enfermedades y cómo podemos nosotros prevenirla. Ahora, la prevención primaria, ¿verdad? Ya sabemos que es una protección inespecífica por una parte, pero por otra parte también puede ser específica. Entonces, son medidas que previenen la aparición de alguna enfermedad en particular y dentro de ella tenemos las inmunizaciones, que es la misma vacunación, la higiene personal, el saneamiento ambiental, la potabilización del agua, la dieta, lavado de manos, entre otros. Entonces, aquí nosotros ya nos vamos acercando a los modelos de atención en salud como el modelo de Level y Clark, que fue en 1965. Esos ustedes ya los pudieron ver en epidemiología y solo vamos a dar como una recordadita así de ciertas cositas que ya se vieron. En la prevención secundaria, su objetivo principal es realizar el diagnóstico, o sea, hacer una detección temprana de una enfermedad, aunque la persona no presente signos, no presente síntomas. Entonces, todo esto se realiza con el fin de que si se detecta una enfermedad, se dé un tratamiento oportuno para evitar llegar a la prevención terciaria, que ya es lo de la rehabilitación. En la práctica conlleva realizar
la búsqueda de personas aparentemente sanas a través de estudios médicos, eh, que pueden ser periódicos o no, pruebas de tamizaje, y por ello la prevención secundaria es un diagnóstico temprano, una captación oportuna de pacientes, es un tratamiento oportuno antes de que se manifiesten ya señales más graves de una enfermedad que pueda tener una persona, como por ejemplo, cuando las personas llegan a las unidades de salud y se hacen chequeos periódicos y de repente se les detectan presiones arteriales que no son las normales, eh, o que llegan por cualquier otro tipo de síntoma, pero de igual forma se les toma la presión arterial y salen en niveles que no son los adecuados, entonces ahí ya se está haciendo una prevención secundaria porque se empieza a buscar el diagnóstico de esa hipertensión arterial y al detectar oportunamente ya sea un hipertenso o un diabético, que es lo que nosotros más vemos en el primer nivel de atención, en ese momento es donde se está dando la prevención secundaria y donde nosotros estamos evitando que esta persona tenga muerte prematura, estamos evitando que tenga daños graves al corazón, estamos evitando que si es un diabético llegue a alguna amputación, porque se les está dando tanto las medidas preventivas como el tratamiento farmacológico para evitar que esta enfermedad afecte de manera degenerativa sus órganos en un plazo muy corto. Entonces les da como una oportunidad de tener un poquito más de chance de que sus órganos se deterioren no tan rápidamente. Ahora, otros ejemplos de prevención secundaria, como ya les había mencionado, ¿verdad? Es la detección de los pacientes con diabetes, con hipertensión o que tengan también problemas respiratorios, pero les estoy hablando ya de algo un poquito más como crónico, ¿verdad? O sea, digamos que muchas veces el médico general en la consulta puede detectar ya sea un enfisema pulmonar, puede detectar a través de un examen físico, simplemente se pueden detectar problemas respiratorios aunque el paciente no llegue por eso y ya se puede hacer una referencia para que el paciente vaya posteriormente a consultar con un neumólogo. Entonces, todas estas acciones son de prevención secundaria y ya nosotros tenemos un parámetro de que todo esto ayuda a que las personas no se deterioren tan rápidamente y esto ha aumentado la esperanza de vida al nacer. Ahora, dentro de la prevención secundaria, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que es tener los tratamientos adecuados, la detección de enfermedades para que éstas no sigan avanzando y comprende todas las medidas disponibles para tener el avance de la enfermedad hacia un estado crítico a través de una intervención rápida y efectiva. Dentro de la prevención terciaria, que la meta que tenemos acá ya es reducir el progreso de las complicaciones de una enfermedad que nosotros ya tenemos diagnosticada o establecida. Y consiste en realidad en realizar medidas encaminadas a atenuar las secuelas, las discapacidades, m- minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de la salud y facilitar que el paciente se adapte a este nuevo estilo de vida que va a tener para cuadros incurables. También otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta con la prevención terciaria es que muchas veces ya solo damos acompañamiento al paciente, que por ejemplo, ya en un cáncer, en una enfermedad que ya no tiene eh, más que el acompañamiento de la persona, los cuidados paliativos. Entonces aquí también entra la prevención terciaria. Entonces suele ser difícil muchas veces separar el tratamiento de las enfermedades crónicas, pero también aparte de eso, la rehabilitación es un proceso muy importante dentro de este tipo de prevención porque tienen que ir de la mano siempre, tanto el tratamiento médico de las enfermedades crónicas, o
sea, lo terapéutico siempre es importante y también tenemos que ir cuidando qué, qué efectos adversos nos puede dar este y cómo prevenirlos a largo plazo. Entonces, las acciones en este nivel de atención comprenden también que la persona no solo ha perdido su estado de salud, ¿verdad? Y que además de necesitar un tratamiento curativo, necesita una rehabilitación para poder, si digamos es algo que ha sido agudo y que se volvió crónico, tenemos que volver a enseñarle cómo regresar a tener una hábitos de vida que lo lleven y que procuren que él tenga un nivel tanto psicológico, nutricional, biológico, emocional, con el que sea capaz de recuperarse para tener una vida más parecida a la que tenía antes de enfermarse, o si no, por lo menos tener una vida donde el paciente pueda sentirse cómodo y tener funcionalidad. O sea, al final, lo que es importante de la prevención terciaria es que a pesar de que tengamos una enfermedad crónica, nosotros tengamos todas aquellas habilidades para poder tener funcionalidad en la vida cotidiana. Ahora, la prevención terciaria, ¿verdad? En resumen, se refiere a las acciones de rehabilitación brindadas a las personas a fin de que puedan utilizar sus capacidades remanentes y de esta manera reintegrarse a la sociedad. Pasando a otro tema, vamos a hablar del esquema de vacunación y su evolución en el paso del tiempo. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de las vacunas, de cómo éstas se fueron creando y cómo han ido evolucionando con los años hasta llegar al esquema nacional de vacunación que tenemos actualmente. Entonces, ahora nos hacemos esta pregunta: ¿por qué es necesaria la vacunación para combatir la reciente pandemia que nosotros atravesamos con el COVID? Pues a lo largo de los años, los avances médicos nos ha demostrado que la inmunización ha podido atenuar las enfermedades graves que yo ya les había mencionado anteriormente, como la poliomielitis, la influenza, el sarampión, e inclusive logramos erradicar la viruela, que fueron causantes de muertes en todo el mundo, pues fueron enfermedades muy graves. Ahora, que sea la historia la que nos cuente cuál es la importancia de estas vacunas. Vamos a utilizar una timeline de las vacunas en la evolución de la salud pública gracias a la vacuna, ¿verdad? La viruela es la primera enfermedad que los humanos hemos buscado erradicar desde épocas antiguas. En China y en India, desde los siglos II y III, se practicó la inoculación, o sea, la introducción del microorganismo por medios artificiales con partículas infectadas de la viruela a personas sanas a través de la nariz o el contacto con la piel. Esta práctica se llama variolización. De a partir de esta práctica de la variolización es que viene el nombre, de ahí deriva el nombre de vacuna. Entonces, la variolización previno contagios letales, aunque la viruela seguía causando millones de muertes. La variolización se difundió por Asia, Europa, ahí por el siglo XVIII, y los médicos seguían poniendo en práctica el hecho de inocular, ¿verdad?, materia infectada con viruela en personas sanas a través de pequeñas cortaduras. De ahí podemos continuar, que a finales del siglo XVIII, ¿verdad? El médico inglés Edward Jenner observó que habían mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas, a cuestiones de lechería, y estas mujeres tenían un contagio con un tipo de viruela que era dado por las vacas. Pero estas mujeres al enfermarse no era letal, o sea, las lesiones que presentaban en la piel no se hacía tan fuerte la enfermedad como la viruela humana. Entonces, cuando Edward Jenner se dio cuenta de esto y de que las mujeres se enfermaban poco o no se enfermaban, empezó a introducir la viruela bovina en las personas sanas
con una lanceta o con una cuchilla con el fin de que después, si se inoculaba a esta persona con la viruela humana, la enfermedad o no les daba ya inoculados con viruela humana o les daba de una forma tan leve que ya no se producía todas las lesiones fuertes que daba en el cuerpo, ya no había muerte, que era lo principal, ¿verdad? Porque era una enfermedad tan grave que tenía una mortalidad altísima. Y a partir de esto se descubrió prácticamente, ¿verdad? La vacuna contra la viruela y fue que después se fue actualizando las formas para realizarla y ya pudimos erradicarla totalmente a nivel mundial. Actualmente solo en los bancos especializados de microorganismos de la CDC queda una cepa de viruela que está guardada. Entonces, ahorita las personas que nosotros tuvimos vacunados contra viruela son las personas que nacieron hasta el año de 1980. Por eso es que recientemente, no sé si ustedes recuerdan que se quiso dar una pequeña epidemia con la viruela del mono, perdón, pero de igual forma, como ya habían muchas personas que nacieron hasta 1980, no fue el contagio tan agresivo. Actualmente, ahorita ha disminuido bastante y ya no se ha hablado mucho acerca del tema. Perdón. Ahora, este es un ejemplo de cómo hacían la variolización a través de la nariz en el siglo II, en China, ¿verdad? Que consistía en introducir partículas infectadas de viruela por la nariz en personas sanas, reduciendo la posibilidad de estas de morir. Ahora tenemos en 1976, que es donde Edward Jenner inició a hacer la inoculación de la viruela a través de la piel, ¿verdad? Con microorganismos por medios artificiales, ¿verdad? Que se hacían unas pequeñas heridas y ahí se introducía el virus de la viruela, vacuna, la viruela bovina, para las personas que no habían sido todavía contagiadas con viruela humana. En 1885, la vacuna antirrábica, como ustedes saben, la rabia es una de las enfermedades más graves que se ha podido dar en la humanidad, ¿verdad? Entonces, Luis Pasteur creó una prueba de la vacuna antirrábica en un niño que había sido mordido por un perro contagiado con rabia. Entonces lo hizo a través de una inyección de varias dosis del virus atenuado y este niño finalmente se salvó, ¿verdad? Actualmente el virus se controla a través de la vacunación de las mascotas y también los profesionales que tienen contacto permanente con animales son vacunados. Y si hay, digamos, una posibilidad de que una persona haya tenido contacto con algún animal que ya sea por rasguño o por mordedura de cualquier tipo de animal que pueda transmitir la rabia, entonces se realiza, ¿verdad?, la vacunación antirrábica y esto ayuda a que no se produzca la enfermedad como tal. No vamos a hablar en sí de la rabia como enfermedad porque es un tema bastante amplio y esto posteriormente lo van a poder ir viendo en otras materias, ya sea como medicina interna, pero sí es necesario que tengan una noción de qué es lo que realiza y la importancia tan grande de esta vacuna. O sea, han habido varios tipos de vacuna antirrábica. Antes se utilizaba el suero de caballo y se utiliza suero de ratón, que es el que se usa actualmente, ¿verdad? Y el esquema de vacunación actual de nosotros también dice cómo nosotros podemos irlo aplicando. De hecho, esto se hace en las unidades de salud, es atención de primer nivel propiamente, y también se da un seguimiento para que
podamos ir viendo el comportamiento del animal que fue el posible transmisor, ¿verdad? De esta, a pesar de que no presente signos o síntomas, ¿verdad? Ahora, en 1930 se iniciaron los programas de inmunización, o sea, los programas de vacunación, y ahí es cuando se desarrolla la vacuna contra la difteria. Entre 1940 y 1945, los casos de contagio en Estados Unidos pasaron de ser de 140 a 15 casos por cada 100.000 personas. O sea, la vacunación ayudó a disminuir enormemente los contagios con difteria y tenemos la complementación, ¿verdad?, del programa de inmunización de la OMS, que también es donde se colocaron las vacunas de tanto del tétano como tosferina entre 1980 hasta 2017. Entonces, ha sido una reducción a nivel mundial del 90% del contagio de estas enfermedades. En 1940 se desarrolló la vacuna contra la tosferina. Los médicos estadounidenses desarrollan la vacuna contra la tosferina, una infección que es respiratoria principalmente en niños, que se presentaban alrededor de 200.000 casos al año y desde entonces hasta el año 2012 se redujeron estos casos hasta en un 80%. La tosferina es una enfermedad que se describe generalmente en los libros con una tos demasiado fuerte. Aquí en El Salvador, en las unidades de salud, ustedes van a escuchar que regularmente llega la mamá con el niño y le dice "Es que el niño viene con tos de cumbo", entonces que es una tos así como encerrada, fuerte y el niño no puede parar de toser. Entonces esto ya les provoca eh, una deficiencia respiratoria y los niños se ahogan pues prácticamente, ¿verdad? Entonces esto provoca bastantes muertes, pero con la vacunación esta enfermedad ya no la hemos visto así, sino que se dan otro tipo de enfermedades respiratorias, pero no tan graves como una tosferina. En 1953, se creó la primera vacuna contra la poliomielitis, que fue otra enfermedad que también dejó secuelas muy graves a nivel mundial porque dejaba a las personas con incapacidad de movimiento ya que atacaba al sistema nervioso. Entonces, el médico estadounidense Jonas Salk creó la primera vacuna contra esta enfermedad que prácticamente lo que da es parálisis a nivel nervioso y produce desde eh, discapacidad para mover las piernas, parálisis, hasta inclusive puede causar paro respiratorio, ¿verdad? Porque ataca a cualquier lado del sistema nervioso, imposibilitando su movimiento, ¿verdad? De las partes afectadas. Ahora también, en 1963 se crea la vacuna contra el sarampión. El médico estadounidense Enders desarrolla la vacuna contra el sarampión que causaba 2.6 millones de muertes al año. Actualmente se coloca la vacuna SPR, que es la que lleva sarampión, papera y rubiola, que siempre son tres enfermedades que pueden causar la muerte. Entonces, desde que se está colocando esta vacuna, la disminución de las muertes en los niños, inclusive en adultos, ya, o sea, no se ve, pues son enfermedades que ya no se ven. Todavía por ahí de los 80 pudimos observar algunos cuantos casos de rubiola, pero no fue tan fuerte como que si la persona no hubiese estado vacunada. Y lo que ya les había mencionado, ¿verdad? Que en 1980 se dio la erradicación de la viruela, que fue el último año donde se vacunó a personas contra esta enfermedad. En 1988 se da la campaña mundial contra la poliomielitis, que es para la erradicación de esta enfermedad, y se inicia una vacunación a nivel global.
Entonces, esto disminuyó los casos de contagios en un 99%. Esto ha sido contado hasta el año 2017. Hoy en día la enfermedad solo es observada en Pakistán, Afganistán, Nigeria, según datos que nos ha dado la OMS. Ahora, en el 2011 se dio la erradicación de la peste bovina. La Organización Mundial de la Salud, la reconoció, ¿verdad? A través de la vacunación de esta. Y aquí hay unos ejemplos de los esquemas nacionales de vacunación del país, de cómo han ido cambiando a partir del 2009 hasta el esquema de vacunación actual de 2023. Entonces, esto lo pueden ir viendo. Yo les voy a subir en la plataforma virtual las diapositivas para que puedan ir comparando cómo fueron cambiando los esquemas de vacunación y cómo se fueron aumentando, ya sea cantidad de dosis o que se fueron eliminando otras, se introdujeron algunas vacunas y otras vacunas que han sido adquiridas recientemente, como por ejemplo la vacuna del VPH, que es una de las más recientes que tenemos en el esquema nacional de vacunación. Este es el esquema de 2011. Este es el esquema nacional de vacunación de 2014 y este es el esquema de vacunación actual. Otra de las vacunas que nosotros recientemente hemos adquirido es la vacuna de la varicela en el país. Entonces, esta enfermedad no suele ser mortal, pero sí es muy contagiosa. En los niños es bastante leve, pero en los adultos sí puede llegar a provocar la muerte. Esta es la bibliografía donde se sacó la clase. Eh, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden realizarlo a través del foro y cualquier cosa, estamos a la orden. Voy a estarles subiendo los links de las clases grabadas y estamos en contacto. Pasen un muy feliz día.